comienzo con la clase número 2 de Primera de Juan. La escena del capítulo 2 es conocimiento espiritual. Puntos principales. Primero, el fiel tiene la redención por medio de Cristo. Versículo 1 y 2. Punto 2. Aquel que conoce que Dios cumple sus mandamientos. Versículo 3 al 6. Tercero, amen a sus hermanos. Versículo 7 al 11. Cuarto, a cada uno le exhortan según su medida. Versículo 12 al 14. Quinto, no amen al mundo. Versículo 15 al 17. Sexto, cuidado con el anticristo. Versículo 18 al 23. Séptimo, la vida espiritual. Versículo 24 al 29. Expondremos el sumario del capítulo 2. Para perdonar el pecado de las personas, Jesús se entregó como ofrenda de sacrificio de paz. La vida del fiel creyente que ha sido salvo tiene que cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos son? Hay 3 clases. Hay que amar al hermano, no hay que amar al mundo. Por último, hay que saber discernir la falsa verdad y tener cuidado de la secta. Nosotros que somos salvos por la gracia de Dios, está enfatizando en una vida de santificación. El apóstol Juan enfatiza permanecer en Cristo. Se menciona en varias partes del capítulo 2. Breve reseña. Capítulo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 17, versículo 19, versículo 24, versículo 28, repitiendo varias veces, enfatiza que permanezca en Cristo. Aunque diga que es un buen creyente, pero si no permanece en Cristo, es igual a la gente del mundo. Nosotros los fieles somos gente de luz y de amor. Hay que vivir en Dios, que es la vida. Cuando vivamos así, nosotros, los fieles, recibimos la luz, el amor y vida de Dios. En medio de esa vida se forman los frutos de la fe. Nos vamos asemejando a Cristo. Enfatizamos primeramente el amor del hermano. Versículo 1 al 11. Esto es el viejo mandamiento y a la vez el nuevo mandamiento que ordenó Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34. Al que odia a su hermano permanece en la oscuridad, pero el que ama a su hermano permanece en la luz. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Habla acerca de la escala de la verdad en la vida de los fieles. Esto, de manera pasiva, es el que se aleje del pecado,
y activamente que se cumpla con la vida de amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La fe viva nace del amor. Segundo, hay que ser fieles vencedores del mundo. Versículo 12 al 17. Porque nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Por eso no debemos amar al mundo. El mundo rechazó a Cristo por estar en la oscuridad. El poder del mundo lo tiene tomado el diablo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no podemos asimilarnos con las cosas del mundo, ni caer en eso. Tampoco seguirle al mundo. Y más todavía, no debe amar al mundo. En capítulo 5, versículo 4, está diciendo que con fe debemos vencer al mundo. Tercero, ser guardián de la fe. Versículo 18 al 29. Cuando aparezcan los falsos profetas en los últimos tiempos y nos tienten, debemos conservar la fe hasta el final. ¿Cómo podemos guardar la fe? Hay que desear la vida eterna que hemos recibido de Jesús. Hay que desear la guía hacia la verdad del Espíritu Santo y tener la esperanza de Jesucristo que vendrá. Se puede vencer con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Juan está diciendo el motivo del propósito del escrito. Dijo, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan, ya envejecido, está exhortando con amor como lo haría a sus hijos amados. Que Dios nos exhorte y nos corrija tan seguidamente con palabra es para que no pequemos. Como estamos en el mundo, y tenemos siempre presente las codicias de la carne, hay que estar en constante pelea con el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Activamente debemos estar haciendo el bien. Génesis capítulo 4, versículo 7. El fiel debe siempre llevar una vida santificada. En ese tiempo había entrado a la iglesia gente que decían que como el alma está a salvo, que hiciera cualquier cosa con el cuerpo. Eso no es una verdadera vida de fe, es falsa. Si el fiel llevara una vida de fe pecaminosa, eso sería desechar la esencia de lo que es un creyente. Pero, en caso de que por falta de fe pecara, dijo que teníamos un intercesor que es Jesucristo.
Intermediario, intercesor, se trata de consolador, de un abogado. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero intercesor que cumplió con toda la justicia. Aunque seamos fieles creyentes, como vivimos en el mundo, tenemos límites por nuestras debilidades y faltas. Jesús aboga por los fieles que han pecado. Nosotros que hemos pecado no tenemos que ocultarle nada. Recibimos perdón en el nombre de Jesucristo. Cuando hayamos pecado, el diablo nos condena diciendo que somos pecadores. Pero nuestro Jesús ruega por nosotros a Dios, diciendo que murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 34. No deberíamos pecar, pero en caso de que pequemos porque no tenemos mucha fe, debemos confesarle todo nuestro pecado a Jesús, nuestro intercesor. Versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús se hizo el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando dice todo el mundo, no se refiere a todo el mundo, sino a todos los escogidos. Jesús vino para hacerse cargo de los pecados de todos los escogidos dispersos en todo el mundo. La ofrenda de sacrificio de paz es la ofrenda de sacrificio que ofrendó para la comunión con Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote entregaba la ofrenda de sacrificio con un animal por el pecado del pueblo, Dios recibía esta ofrenda agradable. Entonces se producía la restauración de la comunión entre Dios y el pueblo de Dios. A la humanidad que se le había cortado toda comunión con Dios por el pecado, Jesús se entregó a sí mismo como ofrenda de sacrificio de paz. La sangre de Jesús es ofrenda de sacrificio para cualquiera y de cualquier pueblo sin excepción. La sangre de Jesús, si fuera derramada por todos los hombres, la sangre de Jesús se convertiría en sangre impotente. Jesús es ofrenda de sacrificio solamente para los escogidos. Este versículo no está indicando expiación ilimitada. La Biblia indica claramente la diferencia entre los escogidos y no escogidos, el trigo y la cizaña, la oveja y la cabra. Distingue entre el cielo y el infierno. Por tanto, la sangre preciosa de Jesús se convierte en la roca fuerte para nuestra fe. En Isaías capítulo 28, versículo 16,
dice: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado, no tambalea aún en medio de la tormenta de la vida. La roca permanece firme sin importar la circunstancia. 4 puntos acerca de esto. Primero, Jesús es la roca de nuestra salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué significa Jesús? El que salvará a su pueblo del pecado. La única manera de ser salvos de nuestros pecados y muerte, solamente hay un solo camino, solo Jesús. No hay muchos caminos. No se puede ser salvo por creer en otras religiones. Solamente Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que tenemos que creer. Segundo, Jesús es la roca de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dijo: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es el Maestro que nos guía hacia la perfección. Como tiene coach los deportistas, maestros los estudiantes, Jesús es nuestro maestro de la fe. Si queremos llevar bien nuestra vida de fe, hay que recibir bien la guía de Cristo. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué es lo que le agrada a Jesús? Si nos preguntamos así, nuestro carácter se irá perfeccionando cada vez más. Nos vamos pareciendo más a Jesús porque nuestro espíritu crece. Cuando nosotros esperamos en Jesús, tenemos fuerza y valor. Podemos no desanimarnos sin importar cuál sea la tribulación y conflicto. Pero si nos fijamos en otra cosa que no sea Jesús, nos vamos a desanimarnos. Cuando Pedro solo fijó su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando fijó la mirada en las aguas y el viento, se hundió al agua. Nosotros siempre debemos tener nuestros ojos espirituales abiertos y ver a Jesús. Entonces, rebosará la alegría, esperanza y tendremos valor y fuerza. Se levantará el obrar del poder del Señor. Jesús, aún en medio del sufrimiento de la cruz, miró la alegría, la resurrección, la ascensión y el trono de Dios que vendría. Solo esperó en Dios. Y Dios lo exaltó porque cumplió con su llamado hasta el final. Por tanto, Jesús es nuestra roca de la fe, de nuestra vida espiritual.
Tercero, Jesús es la roca de victoria de nuestra vida espiritual. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El color blanco generalmente es el color que pertenece a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18, Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. Que esté montado sobre un caballo simboliza en guerra. Que el mover salvífico de Jesús vence y seguirá venciendo. La victoria final está en Jesús. El diablo habrá clavado a Jesús en la cruz. Al tercer día resucitó y venció la muerte. En el Evangelio se revela el poder de Dios, por eso siempre habrá victoria donde quiera que esté. En el Evangelio tiene el poder explosivo de salvar vidas. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Jesús, venciendo el poder del diablo, sigue guiando aún hoy el mover victorioso del Evangelio. Aunque sea muy fuerte el poder de la tiniebla que se opongan al Evangelio, no pueden ganarle a la luz del Evangelio. La tiniebla se irá disminuyendo cuanto más vaya creciendo la luz del Evangelio. Cuanto más vaya creciendo la obra del Evangelio, el poder del diablo se irá apartando. Cuarto, Jesús es la roca de esperanza para nuestra vida de fe. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Jesús ha salvado nuestra alma que estaba muerto por el pecado y faltas. Jesús, redimiendo nuestro pecado en la cruz, está sentado a la diestra de Dios orando por nosotros. Nos ayuda, Romanos capítulo 8, versículo 34. Cuando Esteban estaba muriendo por causa del Evangelio en martirio, Jesús, que estaba a la diestra de Dios, lo ayudó. Nosotros los fieles vivimos en esta tierra. Debemos fijar nuestra mirada a Cristo, que es nuestra esperanza. Entonces, no tendremos preocupaciones, no tendremos temor, solo tendremos esperanza viva. Cuando llegue el tiempo de partir de este mundo, se cumplirá según la medida de la fe de esperanza que hayamos tenido. David fue rey. En Salmos capítulo 39, versículo 7, dijo que mi única fe está en el Señor. Abraham también esperó un mejor hogar. El reino de los cielos que gobierna a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. El apóstol Pablo también dijo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Por tanto, si nos tomamos solamente de nuestra roca firme que es Jesús,
No hay nada que temer del mundo. No hay preocupación ni angustia. Sosteniendo fuertemente de nuestro Jesús, que es nuestra salvación, fe, victoria y esperanza, no tambaleemos en este mundo. Versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si conocemos bien a Dios y creemos en Él, podremos obedecer sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos, sabremos que conocemos a Dios. Jesús lo dijo también. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 21. Cuando nosotros seamos obedientes al mandamiento del Señor, lo conocemos. Es la medida que indica nuestro sincero amor al Señor. Aunque digamos con nuestros labios que amamos al Señor, pero si rechazamos sus mandamientos, es el que no obedece, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, si realmente conocemos a Dios, obedeceremos su palabra. Versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Si conociera de verdad a Dios, obedecería los mandamientos, y Dios le daría recompensa y bendición. Y a los que no obedecen los mandamientos le dará juicio y castigo. El que conoce el poder de un rey del mundo, tiene temor del rey y obedece sus mandamientos. ¿Qué pasa si desobedece el mandato del rey? Muerte. Entonces, más todavía, el que sabe el poder de Dios, ¿cómo no habremos de obedecerle? Nuestro Dios es un Dios justo. Dios recoge como se ha sembrado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y cada uno cosechará lo que se ha sembrado. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Si nosotros sembramos realmente amando a Dios y sembramos obediencia, Dios dice que muestra su amor por 1000 generaciones. Éxodo capítulo 20, versículo 6. El que ama a Dios y cumple sus mandamientos, les muestra su amor por 1000 generaciones. No cosechemos por lo que se pudre.
No seamos necios, que tratemos de cosechar lo eterno sembrando lo que se pudre. Hay que trabajar por alimentos que traigan vida eterna. Conocer correctamente a Dios y a Jesús está relacionado con la vida eterna. No se puede obedecer sin conocer a Dios. Si no obedece, no puede recibir bendición. Conocer a Jehová es nuestra fortaleza. Aquí lo conozco no es conocer físicamente, es conocer espiritualmente por medio de la fe. Si realmente conocen a Jesús, se puede amar a Jesús. Si aman a Jesús, pueden obedecer su palabra. Y Dios le da bendiciones y recompensas a estas personas. Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Todo aquel que obedece sus mandamientos, el amor de Dios se perfecciona en él. Porque la palabra de Dios es amor, vida y poder. ¿Por qué la palabra de Dios es poder? Es amor, porque Dios nos amó, por eso nos dio la palabra del Evangelio. Jesús dejó todo el poder celestial, se encarnó y vino a esta tierra. Somos salvos por medio de su palabra y gozamos del perdón del pecado y obtenemos la vida eterna. Por amor, nos dio su palabra a todos nosotros que somos salvos. Cuando nosotros obedecemos bien la palabra, como prueba de su amor, Dios nos dio el Evangelio. En capítulo 5, versículo 3, dijo que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y la palabra de Dios es vida. Como se debe alimentar con comida el cuerpo, nuestro espíritu se debe alimentar con la palabra de Dios para tener vida. Para crecer espiritualmente, nosotros los fieles creyentes debemos acercar siempre la palabra de Dios, leer diligentemente, aprender, meditar, obedecer y practicar. La palabra de Dios es poder. El Evangelio es poder de Dios para dar salvación a todos los que creen. Donde quiera que el Evangelio va, se manifiesta poder. Sea familia, barrios, naciones. Donde el Evangelio llega, cambia vidas y hay bendición. Los que no tenían esperanza, tienen esperanza. Los que estaban cautivos por el diablo y la oscuridad son liberados por la luz de la palabra. En el año 1885 el Evangelio entró a Corea. Corea era una tierra salvaje, pero cuando entró el Evangelio comenzó a desarrollarse. No tenemos nada que jactarse. No hacemos nada bien,
pero manifestamos poder con el Evangelio. Al que le obre el amor de Dios en su interior, hay comunión espiritual en Cristo. El que no tiene el amor de Dios, esa vida se quedará desolada, triste. Aunque adore a Dios, no tiene alegría. Pero el que tiene abundantemente el amor de Dios, está lleno de satisfacción, gozo y esperanza, rebosando de gratitud y lleno del Espíritu Santo. Versículo 6. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. El que está en Jesús, ama. Porque el que permanece en Jesús, recibe la guía y el gobierno de Jesús y obedece sus mandamientos. Como cuando los pámpanos de la vid están unidas a la vid y llevan muchos frutos, si nosotros permanecemos en Cristo, llevaremos muchos frutos. No estamos nunca solos. El apóstol Pablo dijo que estaba crucificado con Cristo. Pablo vivió con la vida de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como Jesús vive en nosotros, nosotros vivimos con Él. Nuestros actos deben estar siempre conscientes de Dios, amando a Jesús y estar en obediencia a la palabra de Jesús. Nuestro dueño es Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa debe morir todos los días, llevando pensamiento de Jesús, hablando como Jesús, obrando como Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de amor. Debemos vivir una vida como la que vivió Jesús. Jesús le pidió a sus discípulos en la Santa Cena: ámense unos a otros, como yo los he amado. Juan capítulo 13, versículo 34. Cuando vivimos según la naturaleza pecaminosa y codicia carnal, no sale el amor. Pero si estamos conscientes de Jesús y vivimos imitándolo, podemos ser personas que sepamos amar. Una persona que no tenga amor puede transformarse en alguien que ama. Si obramos con amor, ese lugar se convertirá en un lugar lleno de gozo y alegría. Donde quiera que estemos será como el reino de los cielos. Versículo 7. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. El amor es el centro y núcleo de todo mandamiento. Mandamiento antiguo se refiere al mandamiento del Antiguo Testamento. El fundamento del mandamiento del Antiguo Testamento es el amor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Levítico capítulo 19, versículo 18.
El amor es el fundamento principal de toda ley y de los profetas. Dijo, este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. También el mandamiento nuevo que Jesús predicó es amor. Un escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le enseñó diciendo, primeramente ama a Dios y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Que el amor es el mayor mandamiento. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios capítulo 13 habla acerca del amor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no sirve de nada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Romanos capítulo 13, versículo 8. Todo lo que hagas sin amor es en vano. El cristianismo es religión de amor. Dios entregó a su amado Hijo unigénito por amor a nosotros. Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. ¿En qué parte del mundo podremos encontrar tal muestra de amor consagrada, sacrificial, incondicional? Nosotros hemos recibido un amor tan infinito que no podemos encontrar en ninguna parte del mundo. Por eso debemos poner en práctica el amor. Versículo 8. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Dijo que nos ha dado un nuevo mandamiento, que nos amemos unos con otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús lo dijo cuando estaba todavía en la tierra. Tanto para el mandamiento antiguo como el nuevo, es el mandamiento del amor. Entonces, ¿por qué dijo que era antiguo mandamiento y nuevo mandamiento? Eso es porque Jesús perfeccionó el amor. Jesús mostró por completo qué es ese amor, porque mostró con su vida muriendo en la cruz por nosotros y vestirnos con ese amor. Ya el tiempo de la oscuridad se pasó y ahora tenemos la luz de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el tiempo del Nuevo Testamento, donde Cristo ilumina con su verdadera luz, invita a todos los que están en la oscuridad a salir a la luz.
El Señor guía a todos los fieles dormidos hacia la luz. ¿Cuál es la característica especial de la luz? Es iluminar lugares oscuros. Cristo vino a este oscuro mundo y nos iluminó. El Señor vino a iluminar a almas en tinieblas que andaban perdidos. Jesús vino como luz de vida. Cualquiera que crea en Jesús es libre del pecado. Puede superar el temor a la muerte. Nuestro espíritu no muere jamás. Tenemos vida eterna. Jesús es la luz de la verdad. Los que vienen a Cristo son libres de falta de conocimiento, del pecado y de la mentira. Nos enseña acerca de qué es la verdad. Jesús es luz de vida. Con la cruz venció toda la oscuridad de la humanidad. Por lo tanto, Jesucristo, que vino como la luz verdadera, nos dio el mensaje. Desea que nos amemos unos a otros. Todo aquel que vive en la luz, hay que esforzarse a amarse unos con otros. Pablo dijo que el excelente camino es el amor. El mayor don que tiene para los fieles creyentes es el amor. Si los fieles creyentes se aman entre unos con otros, están cumpliendo el mandamiento. Tiene identidad como cristiano. Todos los días despojándonos de la oscuridad, hay que vestirse del ropaje de la luz. Efesios capítulo 4, versículo 22. Concluimos con la clase número 2 de Primera de Juan.